Bienvenido, soy Manuel, y hoy te voy a contar una historia emocionante. Madre soltera. Es humillada en el supermercado, pero una mirada lo cambia todo. La lluvia golpeaba con insistencia los cristales del supermercado, el mercado de Don Jaime, creando un ritmo monótono que se mezclaba con el murmullo de los clientes. Era una tarde de octubre en Madrid, de esas que huelen a tierra mojada y a hojas caídas. Dentro del establecimiento, el contraste con la penumbra gris del exterior no podía ser más marcado. Las luces halógenas iluminaban pasillos impecables repletos de productos que prometían felicidad en cada etiqueta brillante. Lucía Romero empujaba su carrito con movimientos calculados, casi rituales. Cada paso era una decisión meditada. Sus manos, ásperas por el trabajo y el detergente barato, sostenían una lista arrugada que había revisado 3 veces esa mañana. Pan, leche, arroz, tomate, nada más, nada menos. No había margen para caprichos, ni siquiera para un yogur que Mateo había señalado con sus ojos grandes y esperanzados. «Mamá, ¿puedo llevar ese?», había preguntado su hijo, señalando un paquete de galletas con dinosaurios en el envoltorio. «Hoy no, cariño. Otro día», respondió Lucía, sintiendo cómo cada negativa era una pequeña puñalada en su orgullo de madre. Mateo, con sus 5 años recién cumplidos, asintió sin protestar. Ya estaba acostumbrado, demasiado acostumbrado para su edad. Lucía vestía un abrigo de segunda mano que había comprado en un mercadillo del Rastro, 2 tallas más grande de lo necesario, pero suficientemente grueso para protegerla del frío madrileño. Sus zapatos, unos mocasines negros que alguna vez fueron elegantes, ahora mostraban grietas en la suela y una mancha de humedad permanente. Su cabello castaño, recogido en una coleta simple, revelaba canas prematuras que no tenía tiempo ni dinero para disimular. En el pasillo de los lácteos se detuvo frente a la estantería de leches. Comparó precios con la concentración de quien resuelve un problema matemático vital. La marca blanca, 80 céntimos menos. Extendió la mano, pero antes de que pudiera tomar el cartón, sintió una presencia a su lado. Era un hombre alto, de unos 40 y tantos años, vestido con un traje de lana italiana que debía costar más que 3 meses de su antigua nómina. Su perfume, algo caro, amaderado y penetrante, llegó antes que su mirada. Álvaro de la Vega tomó una botella de leche orgánica sin siquiera revisar el precio, y en ese gesto casual, en esa indiferencia absoluta hacia los números rojos de las etiquetas, Lucía sintió la distancia insalvable entre sus mundos, pero fue la mirada lo que la hirió. Álvaro la observó de reojo, un segundo que pareció eterno. Sus ojos recorrieron el abrigo viejo, los zapatos gastados, el carrito casi vacío, el niño que se aferraba a la mano de su madre con dedos pequeños y confiados. No fue una mirada de curiosidad, fue una mirada de juicio, de desprecio tan naturalizado que probablemente él mismo no era consciente de lo que transmitía. Lucía bajó los ojos, sintiendo cómo el calor de la vergüenza le subía por el cuello. No había hecho nada malo, no había robado, no había pedido limosna. Simplemente existía en un espacio que, al parecer, no le correspondía. Álvaro siguió su camino sin una palabra, dejando tras de sí ese aroma costoso y la sensación de invisibilidad que Lucía conocía demasiado bien. Ella apretó el cartón de leche barata contra su pecho y continuó hacia la caja, con Mateo caminando a su lado, ajeno a las jerarquías silenciosas que gobernaban aquel mundo de estanterías ordenadas. Cuando llegaron al área de cajas, Lucía eligió la que parecía tener menos gente. Una cajera joven, de uñas largas pintadas de un rosa metálico y expresión aburrida, comenzó a pasar los productos con movimientos mecánicos. Pan, leche, arroz, tomate. 8,40 €, anunció sin mirarla. Lucía sacó de su bolso un sobre amarillento, un vale de asistencia social. Sus dedos temblaron ligeramente al entregarlo. La cajera lo tomó, lo observó como si fuera un objeto extraño, y entonces su expresión cambió. Frunció el ceño, llamó a una supervisora con un gesto impaciente y sin bajar la voz dijo: «Aquí hay que validar esto. No sé si vale». Las palabras resonaron por todo el área de cajas. Cabezas se giraron. Murmullos surgieron como abejas inquietas. Lucía sintió que la tierra se abría bajo sus pies. «Mamá, ¿por qué esa señora grita?», preguntó Mateo tirando de su manga. Nadie dijo nada, nadie se movió. Y entonces
Desde unos metros de distancia, Álvaro de la Vega se detuvo. Había estado a punto de salir, con sus bolsas de productos selectos en mano, pero algo lo hizo voltear. Vio la escena, vio a la mujer del abrigo grande, vio al niño asustado, y algo, por primera vez en años, se removió en su pecho. Álvaro de la Vega no era un hombre dado a la duda. Había construido su imperio hotelero sobre decisiones rápidas, instinto afilado y una capacidad casi sobrenatural para identificar oportunidades donde otros veían obstáculos. A sus 43 años, poseía 7 hoteles de lujo repartidos por España, una cuenta bancaria de 7 cifras y un círculo social que se movía entre galas benéficas y clubes exclusivos. Su vida transcurría en una órbita perfectamente diseñada, donde la pobreza era apenas una estadística en los noticieros que nunca veía. Sin embargo, en ese momento, con una bolsa de compras en cada mano y la puerta automática del supermercado a solo 3 pasos de distancia, algo lo ancló al suelo. La escena frente a las cajas era un cuadro que desafiaba su realidad cuidadosamente ordenada. La mujer del abrigo grande, ahora sabía que se llamaba algo, aunque aún no había escuchado su nombre, permanecía inmóvil mientras la cajera alzaba el vale de asistencia social como si fuera evidencia en un juicio. Los clientes formaban un semicírculo involuntario de espectadores, algunos fingiendo buscar algo en sus carteras, otros mirando descaradamente. «Señora, esto tiene que validarlo el gerente». «Espere aquí», dijo la cajera con un tono que destilaba impaciencia y algo peor, desdén. Álvaro observó cómo la mujer asentía, cómo sus hombros se hundían levemente, cómo su mano apretaba la de su hijo con una fuerza que intentaba transmitir seguridad, aunque ella misma estuviera desmoronándose. El niño miraba a su alrededor con ojos enormes, percibiendo la tensión sin entenderla del todo, y entonces Álvaro recordó algo que había mantenido enterrado durante décadas. Su madre, Carmen de la Vega, había sido una mujer de hierro. Viuda a los 35 años, crió sola a Álvaro con una combinación de amor feroz y exigencia implacable. Le enseñó que el mundo no regalaba nada, que la pobreza era el resultado de la falta de esfuerzo, que los débiles simplemente no tenían lo necesario para triunfar. «Nosotros somos diferentes, Álvaro», le decía mientras trabajaba 12 horas diarias en su pequeña gestoría. «Nosotros no nos rendimos». Carmen había conseguido levantar a su familia desde la clase trabajadora hasta la alta burguesía en una sola generación, y había criado a su hijo con el convencimiento absoluto de que el éxito era una cuestión de carácter. Álvaro absorbió esa filosofía como un evangelio. Nunca cuestionó si era cierta. Nunca tuvo motivos para hacerlo, hasta ahora, porque mirando a esa mujer, a ese niño que no pedía nada excepto comida básica, algo en la narrativa que había sostenido toda su vida comenzó a agrietarse. Sin pensarlo demasiado, porque si lo hubiera pensado, probablemente habría seguido caminando, Álvaro dejó sus bolsas en el suelo y se acercó a la caja. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del espacio. El traje italiano, la postura erguida, la seguridad en cada movimiento, todo ello comunicaba autoridad. «Disculpe», dijo dirigiéndose a la cajera con una voz firme pero controlada. «¿Cuál es el problema exactamente?» La joven parpadeó, claramente sorprendida por la intervención. «Es que, señor, ella tiene que validar este vale y mientras tanto la va a hacer esperar aquí frente a todos, como si hubiera cometido algún crimen». El silencio que siguió fue denso. La cajera abrió la boca, pero no encontró palabras. Algunos clientes carraspearon incómodos. Otros fingieron interés repentino en sus teléfonos móviles. Álvaro sacó su cartera, extrajo una tarjeta de crédito negra que reflejaba las luces del techo y la colocó sobre el mostrador. «Cobre la compra con esto». «Señor, no es necesario», comenzó a decir Lucía con la voz quebrada por la humillación. «Yo puedo...» «Ya lo sé», la interrumpió Álvaro, mirándola directamente por primera vez desde que se acercó. «Pero nadie debería ser tratado así. Nadie». Lucía lo miró con una mezcla de confusión, gratitud y algo que él no supo identificar. ¿Resentimiento? ¿Desconfianza? La cajera, visiblemente incómoda, procesó la transacción en silencio. El pequeño Mateo tiraba de la manga de su madre, susurrando preguntas que ella no podía responder. Cuando terminó, Álvaro recogió las bolsas de Lucía y se las entregó. «Tenga un buen día», dijo simplemente. No esperó agradecimientos. No buscó reconocimiento.
recogió sus propias compras y salió del supermercado sintiendo sobre sus hombros el peso de docenas de miradas. La lluvia había cesado, pero el aire seguía siendo pesado, cargado de humedad. Mientras caminaba hacia su Mercedes aparcado en la zona reservada, Álvaro no podía quitarse de la cabeza la imagen de esos ojos, los ojos de una mujer que no pedía lástima, solo respeto, los ojos de alguien que luchaba con una dignidad que él nunca había tenido que defender. Y por primera vez en muchos años, Álvaro de la Vega sintió que tal vez, solo tal vez, no sabía tanto del mundo como creía. Dentro del supermercado, Lucía Romero salió con su hijo de la mano y sus bolsas en el brazo, sin entender del todo qué había pasado. Solo sabía que un extraño había visto su humillación y en lugar de mirar hacia otro lado, había hecho algo al respecto. Algo pequeño, algo enorme. Lucía caminó por las calles mojadas de Madrid con Mateo a su lado, las bolsas del supermercado balanceándose pesadamente en su brazo. El cielo seguía gris, amenazando con otra tormenta, pero ella apenas lo notaba. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias que chocaban entre sí como olas furiosas. Vergüenza, alivio, confusión, gratitud, rabia. ¿Por qué rabia? Tal vez porque aquel hombre, ese desconocido de traje caro y perfume aún más caro, había sido testigo de su momento más vulnerable. Tal vez porque su gesto, aunque bien intencionado, le recordaba lo lejos que había caído. O tal vez porque, en el fondo, parte de ella deseaba no necesitar la caridad de nadie. «Mamá, ese señor era bueno, ¿verdad?», preguntó Mateo, mirándola con esos ojos que lo veían todo y nada a la vez. «Sí, cariño». «Era bueno», respondió Lucía, aunque la palabra le supo amarga en la lengua. Bueno, como si la bondad fuera suficiente para borrar la humillación, como si 8 euros pudieran restaurar su dignidad. Llegaron a su piso en un edificio de 4 plantas en Carabanchel, uno de los barrios más humildes de la ciudad. Las escaleras crujían con cada paso, el papel pintado de las paredes se desprendía en algunos lugares, y el olor a comida de distintos orígenes se mezclaba en el aire. Lucía abrió la puerta de su apartamento, 40 metros cuadrados que compartía con su hijo, y dejó las bolsas sobre la pequeña mesa de la cocina. El lugar era austero pero limpio. Cada objeto tenía su propósito. Nada sobraba, porque nada podía permitirse el lujo de ser meramente decorativo. Las paredes estaban decoradas con dibujos de Mateo, sus intentos coloridos de crear belleza en un mundo que a menudo se mostraba gris. En un rincón, una pequeña estantería contenía los únicos libros que Lucía había conservado de sus días universitarios: manuales de contabilidad, alguna novela gastada, un diccionario inglés-español. Mientras guardaba las compras, sus manos se movían en automático. Pan en la panera, leche en la nevera casi vacía, arroz en el armario junto a otros 3 paquetes que administraba con precisión militar, el tomate al lado de las especias básicas. Mateo se había sentado en el pequeño sofá, encendiendo la televisión vieja que mostraba imágenes parpadeantes. Lucía lo observó, su corazón apretándose. Ese niño merecía más. Merecía juguetes nuevos, ropa sin remiendos, vacaciones en la playa, una infancia sin preocupaciones. Pero lo único que ella podía ofrecerle era amor, y algunos días hasta eso parecía insuficiente. Se dejó caer en una silla y cerró los ojos. Su vida no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que Lucía Romero había sido una estudiante brillante de económicas en la Universidad Complutense, con un futuro prometedor y sueños ambiciosos. Había conocido a Javier durante su 3er año, un chico carismático que estudiaba Derecho, y le prometió que conquistarían el mundo juntos. Cuando quedó embarazada a los 23 años, Javier sonrió y le dijo que todo estaría bien. Lucía dejó la universidad en su último año, solo temporalmente, se dijo a sí misma, para trabajar y ahorrar. Planeaban casarse, planeaban una casa con jardín, planeaban una vida, pero Javier tenía otros planes. Cuando Mateo nació, las visitas se espaciaron. Las llamadas se volvieron escasas, y una tarde, 6 meses después del parto, Javier simplemente desapareció, sin explicaciones, sin disculpas, sin pensión de alimentos. Solo un mensaje de texto: «Lo siento, no puedo hacer esto». Lucía intentó continuar. Consiguió trabajo como cajera en una pequeña tienda de alimentación del barrio. El sueldo era modesto,
pero suficiente para sobrevivir. Guardaba cada céntimo, soñando con el día en que pudiera retomar sus estudios. Pero entonces llegó la pandemia. La tienda cerró, y con ella las últimas esperanzas de Lucía de recuperar el control de su vida. Los meses que siguieron fueron una espiral descendente. Solicitó decenas de trabajos, cientos. Las respuestas eran siempre las mismas. Está sobrecalificada. No tiene experiencia reciente. Lo sentimos, pero hemos elegido a otro candidato. Algunos ni siquiera se molestaban en responder. Eventualmente, tuvo que solicitar asistencia social. Cada vez que rellenaba los formularios, cada vez que hacía cola en las oficinas gubernamentales, sentía que renunciaba a un pedazo de sí misma. La Lucía de antes, la estudiante brillante, la mujer independiente, se desvanecía un poco más. Y ahora esto, un extraño pagando sus compras, un gesto que probablemente él olvidaría antes de llegar a casa, pero que ella cargaría como una marca invisible. Abrió los ojos y miró el vale de asistencia social que aún sostenía en la mano. Lo observó durante un largo momento, ese papel que representaba todo lo que había perdido y todo lo que necesitaba para sobrevivir. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Mateo acercándose con su peluche favorito, un conejo gris sin un ojo que había encontrado en un contenedor de ropa usada. Lucía lo abrazó, sintiendo su calidez pequeña y perfecta. «Sí, mi amor, estoy bien». Mentira, no estaba bien, pero lo estaría. Tenía que estarlo, porque ese niño dependía de ella, y Lucía Romero no se rendiría. No importaba cuántas veces la vida la empujara al suelo, no importaba cuántos extraños la miraran con lástima o desprecio, se levantaría. Una y otra vez. Esa noche, mientras Mateo dormía en su pequeña cama, Lucía se sentó frente a la ventana y miró las luces de Madrid. En algún lugar de esa ciudad inmensa, el hombre del traje caro probablemente cenaba en un restaurante elegante, sin pensar dos veces en lo que había hecho esa tarde. Pero Lucía no lo olvidaría, no por gratitud, sino porque ese momento le había recordado algo que había olvidado, que todavía era visible, que todavía existía. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente para empezar de nuevo. Álvaro de la Vega no había dormido bien en 3 días. Desde aquella tarde en el supermercado, algo se había instalado en su mente como una astilla invisible, pero persistente. Durante sus reuniones de negocios, mientras revisaba balances financieros o negociaba con proveedores, la imagen de aquella mujer y su hijo aparecía sin previo aviso. Sus ojos, la forma en que había apretado la mano de su hijo, la dignidad con la que había soportado la humillación pública. Era absurdo. Había ayudado a docenas de personas a lo largo de su vida, donaba generosamente a fundaciones benéficas, asistía a cenas de recaudación, firmaba cheques para causas nobles. Pero esto era diferente. Esto era personal de una manera que no lograba explicar. Una tarde, mientras salía de una reunión en su hotel insignia del centro de Madrid, el Gran Hotel de la Vega, un edificio histórico de 5 estrellas con vistas al Retiro, tomó una decisión impulsiva. En lugar de dirigirse a su siguiente compromiso, le dijo a su chofer que lo llevara a Carabanchel, al supermercado El Mercado de Don Jaime. No tenía un plan, no sabía qué esperaba encontrar, solo sabía que necesitaba, ¿qué? Verificar que ella estaba bien, disculparse por haberla observado con desprecio, entender por qué ese encuentro lo había afectado tanto. El Mercedes negro se detuvo frente al establecimiento. Era media mañana de un jueves, y el lugar estaba menos concurrido que la última vez. Álvaro entró con las manos en los bolsillos, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en su propio traje de diseñador. Sus zapatos italianos resonaban contra el suelo de linóleo mientras recorría los pasillos sin rumbo fijo. No la vio entre los clientes. Estaba a punto de rendirse y aceptar lo ridículo de su misión cuando, al pasar junto a la entrada principal, la encontró. Lucía estaba arrodillada frente a los ventanales del supermercado, con un balde de agua jabonosa a su lado y un trapo en la mano. Vestía unos vaqueros desgastados y una sudadera gris que había conocido mejores tiempos. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta alta, algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro concentrado. Limpiaba los cristales con movimientos circulares, metódicos, profesionales. Álvaro se quedó paralizado. Había imaginado muchas cosas sobre ella durante esos 3 días, pero no esto.
no verla trabajando en el mismo lugar donde había sido humillada. El gerente del supermercado, un hombre corpulento con bigote espeso, pasó junto a ella sin siquiera mirarla, gritando algo sobre los pasillos del fondo. Lucía no levantó la vista, simplemente siguió limpiando. Algo en Álvaro se retorció incómodo. Se acercó despacio sin saber exactamente qué decir. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, carraspeó suavemente. «Disculpe». Lucía alzó la vista y su expresión pasó por varias fases en un segundo. Sorpresa, reconocimiento, incomodidad. Se puso de pie rápidamente, limpiándose las manos mojadas en los vaqueros. «Oh, es usted», dijo, con una voz que intentaba sonar neutral, pero no lo conseguía del todo. «Sí, yo...». Álvaro se dio cuenta de que no había preparado nada que decir. «Vine a comprar algunas cosas y me vio limpiando cristales», completó ella, con un tono que no era exactamente hostil, pero tampoco amable. «Sí, ahora trabajo aquí, 3 días a la semana. No es mucho, pero es algo». El silencio entre ellos se llenó de todas las cosas que no se estaban diciendo. «Quería agradecerle», continuó Lucía, bajando un poco la guardia, «por lo que hizo el otro día. No era necesario, pero se lo agradezco». «No tiene que agradecerme nada», respondió Álvaro. «Lo que esa cajera hizo fue inaceptable, fue humillante», admitió Lucía, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. «Pero usted no tenía por qué involucrarse». «¿Por qué lo hizo?». Era una pregunta directa que merecía una respuesta directa. Álvaro buscó las palabras correctas. «Porque estaba mal, y porque vi algo en usted, en la forma en que protegía a su hijo, en cómo mantenía la cabeza alta a pesar de todo». Lucía lo estudió con ojos que habían aprendido a desconfiar de las palabras bonitas. «¿Y ahora qué?». ¿Volvió para asegurarse de que gasté bien sus 8 euros? La dureza en su voz lo tomó por sorpresa, pero también le gustó. Había fuego ahí. Orgullo. No era una víctima buscando salvación. Era una luchadora obligada a aceptar ayuda que no había pedido. «No», dijo Álvaro con firmeza. «Volví porque... no lo sé exactamente. Supongo que quería saber su nombre». Eso la desarmó. Lucía parpadeó, claramente sin esperarse esa respuesta. «Lucía, me llamo Lucía Romero, Álvaro de la Vega», se presentó él, extendiendo la mano. Ella la miró durante un segundo, consciente de que sus manos estaban húmedas y enrojecidas por el agua fría antes de estrecharla. El contacto fue breve pero significativo. «¿Trabajas aquí a tiempo parcial?», preguntó Álvaro, genuinamente interesado. 3 días a la semana, como le dije. Limpieza general. No es lo que estudié, pero paga algunas facturas», respondió ella sin autocompasión, solo hechos. «¿Qué estudiaste?». «Contabilidad, en la Complutense. Casi terminé la carrera antes de... bueno, antes de que la vida cambiara de planes». Álvaro asintió despacio, procesando la información. Una mujer con formación universitaria limpiando cristales. El sistema fallando a alguien que claramente tenía mucho más que ofrecer. «¿Puedo invitarla a un café?», preguntó de repente. «Hay una cafetería al otro lado de la calle. Me gustaría hablar con usted». Lucía lo miró con desconfianza renovada. «¿Por qué?». «Porque creo que tiene una historia que contar. Y porque hace mucho tiempo que no hablo con alguien real». La última frase sorprendió a ambos. Lucía estudió su rostro, buscando señales de condescendencia o lástima. No encontró ninguna, solo curiosidad genuina. «Mi descanso es en 20 minutos», dijo finalmente. «Tengo 15 minutos libres». «Esperaré», respondió Álvaro con una sonrisa pequeña que alcanzaba sus ojos. Por primera vez desde que su vida se había desmoronado, Lucía sintió algo parecido a la esperanza. No sabía si ese hombre era sincero o simplemente aburrido, pero había algo en su mirada que le decía que tal vez, solo tal vez, valía la pena averiguarlo. La cafetería El Rincón de Ana era un establecimiento modesto situado frente al supermercado, con mesas de formica desgastadas y un menú escrito a mano en una pizarra colgada sobre la barra. Olía a café recién hecho y a tostadas con aceite de oliva, ese aroma reconfortante que define las mañanas en los barrios obreros de Madrid. Álvaro se sintió extrañamente fuera de lugar entre los clientes habituales, trabajadores de la construcción, jubilados leyendo el periódico, madres con carritos de bebé, pero también curiosamente cómodo. Lucía llegó exactamente 20 minutos después, aún con el cabello recogido
y las mejillas ligeramente sonrojadas por el esfuerzo del trabajo. Se había quitado la sudadera mojada, revelando una camiseta blanca simple que había sido lavada tantas veces que la tela parecía transparente en algunos lugares. Se sentó frente a Álvaro con la cautela de quien espera una trampa. «¿Qué quiere tomar?», preguntó Álvaro. «Solo café». «Solo», respondió ella, con una economía de palabras que hablaba de alguien acostumbrado a no pedir más de lo necesario. Álvaro pidió 2 cafés solos al camarero, un hombre mayor con delantal manchado que lo sirvió con una sonrisa amable. Cuando se quedaron solos, el silencio entre ellos se llenó de expectativa. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Lucía directamente, sin rodeos. «Usted no me conoce, no me debe nada». «Tiene razón», admitió Álvaro. «No la conozco, pero me gustaría conocerla». «¿Por qué?», insistió ella con una dureza que protegía algo más frágil debajo. «¿Para sentirse mejor consigo mismo? ¿Para tener una anécdota que contar en sus cenas elegantes? Conocí a una pobre mujer y le pagué el café». La crudeza de sus palabras podría haber ofendido a otro, pero Álvaro solo asintió. «Es una pregunta justa, y honestamente no estoy completamente seguro de la respuesta», dijo removiendo su café sin mirarlo. «Pero puedo decirle lo que no es lástima. Y no es para sentirme mejor conmigo mismo, aunque tal vez debería». Lucía lo observó con esos ojos que habían aprendido a leer entre líneas, a detectar mentiras, a protegerse de promesas vacías. «¿Entonces qué es?». Álvaro se tomó un momento antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. «Creo que es reconocimiento. Vi algo en usted ese día. Vi a alguien luchando con dignidad en un mundo que claramente no ha sido justo con usted, y me hizo cuestionarme cosas que nunca me había cuestionado». «¿Cómo qué?». «Como el hecho de que he vivido 43 años en una burbuja», confesó. «Una burbuja donde el éxito se mide en cifras bancarias y la pobreza es algo que existe en las noticias, no en las personas reales frente a ti». Lucía tomó un sorbo de su café, procesando sus palabras. Había esperado condescendencia, pero lo que encontró fue algo parecido a la honestidad cruda. «Suena a crisis existencial de rico», comentó, pero había menos filo en su voz. Álvaro soltó una risa breve, casi sorprendido. «Tal vez lo sea. Mi madre siempre me enseñó que el mundo se divide entre quienes luchan y quienes se rinden, que la pobreza era una elección, no una circunstancia. Durante años lo creí, hasta que la vi a usted. No soy especial», dijo Lucía bajando la mirada. «Hay miles como yo en esta ciudad, millones en este país. Lo sé, y eso es precisamente lo que me mantiene despierto por las noches». El peso de esa admisión flotó entre ellos. Lucía alzó la vista, encontrándose con sus ojos, y por primera vez desde que lo conoció, vio algo más allá del traje caro y el perfume costoso. Vio a un hombre genuinamente desconcertado por su propio privilegio. «Cuénteme su historia», pidió Álvaro, inclinándose ligeramente hacia adelante. «No la versión corta que da en las solicitudes de empleo, la verdadera». Lucía dudó. Había aprendido a proteger su historia como se protege una herida abierta, pero había algo en la forma en que él la miraba, sin juicio, sin prisa, que desarmaba sus defensas. «Estudié contabilidad en la Complutense», comenzó despacio. «Era buena, muy buena. Tenía planes. Quería trabajar en auditoría internacional, viajar, construir una carrera. Luego conocí a Javier». Álvaro escuchó sin interrumpir mientras Lucía deshilaba su vida como quien desenreda un tejido complicado. Le habló de su embarazo, del abandono de Javier, de cómo dejó la universidad a falta de un solo año. Le habló del trabajo en la tienda, de la pandemia, del cierre. Le habló de las entrevistas de trabajo fallidas, de las puertas que se cerraban una tras otra, de cómo cada rechazo erosionaba un poco más su autoestima. «¿Sabe cuál es la parte más difícil?», preguntó Lucía, con la voz ligeramente temblorosa. «No es el hambre. No es tener que elegir entre comprar pan o comprar jabón. Es la invisibilidad. Es entrar a un lugar y ver cómo la gente mira a través de ti, como si no existieras, como si fueras parte del mobiliario. Como yo hice ese día», dijo Álvaro suavemente. «Como usted hizo ese día», confirmó ella, sin reproche, solo constatación. «Lo siento. No busco disculpas. Busco una oportunidad», dijo Lucía, con una ferocidad repentina que la sorprendió incluso a ella misma. «Solo una oportunidad de demostrar que todavía puedo ser algo más que una mujer que limpia cristales». Álvaro la miró durante un largo momento,
y en sus ojos había algo parecido a la admiración. Y si yo pudiera darle esa oportunidad, Lucía frunció el ceño, desconfiada de inmediato. No quiero caridad. No estoy ofreciendo caridad. Estoy ofreciendo trabajo, aclaró Álvaro. Tengo 7 hoteles. Necesito gente en administración. Gente que entienda números, que sea meticulosa, que tenga hambre de demostrar su valía. No tengo título universitario, objetó ella, pero tiene experiencia. Y más importante aún, tiene algo que no se puede enseñar: determinación. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Era demasiado bueno para ser verdad. Las cosas buenas no le pasaban a gente como ella. ¿Por qué haría esto por mí? Porque creo en usted, respondió Álvaro simplemente. Y porque necesito recordar que el mundo es más que números en hojas de balance. Lucía miró su café, ahora frío, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Necesito pensarlo. Tómese el tiempo que necesite, dijo Álvaro, sacando una tarjeta de visita de su cartera. Este es mi número directo. Ella tomó la tarjeta, sus dedos rozando los bordes dorados grabados. Álvaro de la Vega, director general, Grupo Hotelero de la Vega. Una oportunidad, una verdadera oportunidad. Por primera vez en años, Lucía se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podía volver a levantarse. Lucía sostuvo la tarjeta de visita durante todo el camino de regreso a casa. La observó bajo la luz del autobús, sintiendo el peso del papel grueso entre sus dedos, papel de calidad, letras en relieve dorado. El tipo de tarjeta que susurraba poder y éxito antes de que alguien siquiera leyera el nombre. Cuando llegó al apartamento, Mateo estaba con la señora Amparo, la vecina del segundo piso, que a veces lo cuidaba a cambio de pequeños favores: coserle un botón, ayudarla con la compra, hacerle compañía durante las tardes solitarias. Era un intercambio justo entre dos mujeres que habían aprendido a sobrevivir con ingenio más que con dinero. ¿Cómo te fue hoy, hija?, preguntó Amparo, una mujer de 70 años con el cabello teñido de un rojo imposible y manos nudosas por la artritis. Bien, diferente, respondió Lucía tomando a Mateo en brazos. Amparo la miró con esa sabiduría que solo dan las décadas de vida. ¿Diferente bueno o diferente malo? No lo sé todavía. Esa noche, después de acostar a Mateo, Lucía se sentó en el pequeño sofá con la tarjeta de Álvaro sobre la mesa. A su lado, había colocado su currículum desactualizado y una lista arrugada de pros y contras que había escrito en una servilleta durante su último descanso en el supermercado. Pros: trabajo en administración, lo que estudió, salario digno, probablemente, oportunidad de demostrar su valía futuro para Mateo. Contras: ¿por qué ella? ¿Por qué ahora? Rumores: una mujer pobre contratada por un millonario. ¿Y si fracasa? ¿Deberle algo a alguien? El último punto era el que más le pesaba. Lucía había construido su supervivencia sobre la independencia, aunque fuera una independencia frágil y precaria. Aceptar esta oferta significaba aceptar que necesitaba ayuda. Significaba ser vulnerable de una manera diferente a la pobreza. ¿Pero no lo era ya? ¿No había sido vulnerable cada vez que rellenaba un formulario de asistencia social? ¿Cada vez que pedía crédito en la panadería? ¿Cada vez que sus manos temblaban al entregar un vale en el supermercado? La diferencia era que esta vulnerabilidad venía con esperanza. Tomó su teléfono, un móvil viejo con la pantalla agrietada, y marcó el número de la tarjeta antes de que el miedo pudiera detenerla. Sonó 3 veces. Álvaro de la Vega. Su voz era firme, profesional. Lucía casi colgó. Soy Lucía, Lucía Romero, del supermercado. Hubo una pausa breve, y cuando Álvaro habló de nuevo, su tono había cambiado completamente. Más cálido, más humano. Lucía, me alegra que llamaras. Acepto, dijo ella sin preámbulos. Acepto su oferta, pero con condiciones. Te escucho. Primero, no quiero favores. Si no cumplo con el trabajo, me despide, como a cualquier otro empleado. Segundo, quiero que mi salario sea justo, ni más ni menos de lo que pagaría a alguien con mi experiencia. Y tercero, hizo una pausa buscando las palabras correctas. Tercero, si esto sale mal, no quiero que se sienta responsable de mí. No soy su proyecto de caridad. Álvaro guardó silencio por un momento, y Lucía temió haber sido demasiado dura. Pero cuando él respondió, había algo parecido al respeto en su voz. De acuerdo, las 3 condiciones son aceptables,
Pero yo también tengo una. ¿Cuál? Que confíes en ti misma tanto como yo confío en ti. Esas palabras la golpearon con una fuerza inesperada. Hacía tanto tiempo que nadie confiaba en ella, ni siquiera ella misma. Puedo intentarlo. Es todo lo que pido, dijo Álvaro. Ven mañana a las 10 de la mañana al Hotel de la Vega, el del centro. Pregunta por mí en recepción. Comenzaremos con el papeleo y te presentaré a Elena Ruiz, la gerente de administración. Trabajarás bajo su supervisión. Allí estaré, prometió Lucía con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo a través del teléfono. Después de colgar, Lucía se quedó inmóvil durante varios minutos, procesando lo que acababa de hacer. Había cruzado un umbral. No había vuelta atrás. Se levantó y caminó hasta la pequeña habitación donde dormía Mateo. El niño estaba acurrucado con su conejo de peluche, respirando con la paz inocente de quien aún cree que el mundo es un lugar bueno. Lucía se arrodilló junto a su cama y le acarició el cabello suavemente. «Vamos a estar bien, mi amor», susurró. «Te lo prometo». Era una promesa peligrosa, una promesa que dependía de tantas variables fuera de su control, pero era una promesa que necesitaba hacer. A la mañana siguiente, Lucía se despertó antes del amanecer. Se duchó con el agua casi fría. El calentador llevaba meses funcionando a medias. Se puso su única ropa medianamente presentable, unos pantalones negros que había comprado en un mercadillo y una blusa blanca que había planchado 3 veces la noche anterior. Se miró en el espejo del baño, un espejo pequeño con el marco desconchado. La mujer que la miraba de vuelta era alguien a quien apenas reconocía. Había sombras bajo sus ojos, líneas de preocupación prematura en su frente, pero también había algo nuevo, un brillo, una chispa de determinación que había estado enterrada bajo capas de supervivencia diaria. «Puedes hacer esto», se dijo a sí misma. «Has sobrevivido cosas peores. Puedes hacer esto». Dejó a Mateo con la señora Amparo, quien le dio un abrazo fuerte y le susurró al oído: «Que la Virgen te acompañe, hija». El trayecto en metro hasta el centro de Madrid se sintió eterno y brevísimo al mismo tiempo. Cada estación que pasaba era una estación más cerca de una nueva vida o de un fracaso espectacular. Lucía no sabía cuál de las dos, pero estaba cansada de tener miedo. Cuando emergió de la estación de Banco de España y vio el Hotel de la Vega frente a ella, un edificio histórico de 5 plantas con fachada de piedra y puertas doradas, sintió que su valentía vacilaba. Este no era su mundo. Nunca lo había sido, pero tal vez podría serlo. Con las manos temblando ligeramente, Lucía empujó las puertas doradas y entró. El vestíbulo del Hotel de la Vega era una sinfonía de elegancia contenida. Suelos de mármol italiano reflejaban las arañas de cristal que colgaban del techo alto, proyectando prismas de luz que bailaban sobre las paredes forradas de terciopelo color burdeos. El aire olía a flores frescas y a ese perfume indefinible que solo tienen los lugares caros, una mezcla de limpieza impecable, maderas nobles y dinero antiguo. Lucía se sintió inmediatamente fuera de lugar. Su reflejo en los espejos dorados le devolvió la imagen de una impostora. Su blusa blanca, aunque limpia y planchada, parecía barata bajo estas luces. Sus zapatos, los únicos cerrados que tenía, estaban gastados en los talones. Llevaba el cabello recogido en un moño simple que había intentado hacer elegante, pero que solo conseguía ser funcional. La recepcionista, una joven impecable con el cabello rubio platino, recogido en un rodete perfecto, y un traje que probablemente costaba más que 3 meses del antiguo sueldo de Lucía, la miró con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y el escepticismo. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. «Tengo una cita con el señor de la Vega. Soy Lucía Romero». La recepcionista consultó su ordenador, sus uñas perfectamente manicuradas repiqueteando contra el teclado. «Un momento, por favor». Mientras esperaba, Lucía observó el ir y venir de huéspedes elegantes. Hombres de negocios con maletines de cuero, mujeres con tacones que resonaban con autoridad, parejas de turistas acomodados con cámaras costosas colgando del cuello. Todos parecían pertenecer a este mundo. Todos excepto ella. «Señorita Romero». Lucía se giró y encontró a Álvaro caminando hacia ella desde los ascensores. Vestía un traje gris oscuro que le sentaba como si hubiera sido diseñado específicamente para su cuerpo, y su presencia irradiaba esa seguridad tranquila
que solo da el poder consolidado, pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, su expresión se suavizó. «Buenos días, gracias por venir», dijo, extendiendo la mano. Lucía la estrechó, consciente de que sus palmas estaban ligeramente húmedas por los nervios. «Gracias por la oportunidad. Ven, te mostraré las oficinas», dijo Álvaro, indicándole que lo siguiera hacia los ascensores. Subieron al tercer piso en un silencio que era menos incómodo de lo que Lucía había anticipado. Álvaro le hacía preguntas sencillas sobre cómo había llegado, si había tenido problemas para encontrar el lugar, detalles mundanos que ayudaban a aliviar la tensión. Las oficinas administrativas del hotel contrastaban con la opulencia del vestíbulo. Aquí la estética era más funcional. Cubículos organizados, ordenadores modernos, paredes color beige con algunos cuadros discretos. Era un espacio de trabajo real, no un escaparate. «Elena», llamó Álvaro a una mujer de unos 50 años que estaba revisando unos documentos. Elena Ruiz se giró, y Lucía sintió de inmediato que estaba siendo evaluada. No con la condescendencia de la cajera del supermercado, sino con el ojo clínico de alguien que sabía reconocer competencia o la falta de ella. Era una mujer de estatura media, cabello corto oscuro con mechas grises que no intentaba ocultar, y una expresión que sugería que no toleraba tonterías. «Elena, ella es Lucía Romero. Lucía, Elena es nuestra gerente de administración, la mejor que he conocido», dijo Álvaro con genuino respeto. Elena extendió la mano. Su apretón fue firme. «Un placer. Álvaro me ha hablado de ti». «¿Sí?», preguntó Lucía sintiéndose expuesta de repente. «Me dijo que tienes formación en contabilidad y experiencia práctica, también que dejaste la universidad por circunstancias personales». Elena la estudió con ojos que no juzgaban pero tampoco perdonaban. «Aquí no me importa de dónde vienes, me importa si puedes hacer el trabajo». La honestidad brutal fue casi refrescante. «Puedo hacerlo», respondió Lucía encontrando su voz. «Bien, porque no tengo tiempo para entrenar a alguien que no está comprometido. Empezarás con tareas básicas, revisión de facturas, conciliación bancaria, entrada de datos. Si demuestras que puedes manejar eso, iremos aumentando la responsabilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo empiezo?». Una sonrisa pequeña apareció en los labios de Elena. «Ahora mismo. Álvaro, creo que podemos tomar el relevo desde aquí». Álvaro asintió, mirando a Lucía una última vez. «Estás en buenas manos. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme». «Gracias», dijo Lucía, y esta vez la palabra llevaba el peso de todo lo que no podía expresar. Cuando Álvaro se fue, Elena le mostró su escritorio, un cubículo pequeño pero ordenado, con un ordenador y una pila de carpetas esperando. «Empezaremos con estas facturas de proveedores. Necesito que las revises, confirmes que los números coinciden con los pedidos y las ingreses en el sistema. ¿Sabes usar Excel?». «Sí». «¿Y software de contabilidad?». «Usé ContaPlus en mi anterior trabajo, pero puedo aprender cualquier otro». «Usamos SAP. Te daré un tutorial rápido». Durante las siguientes horas, Lucía se sumergió en el trabajo con una intensidad que sorprendió incluso a Elena. Cada factura que revisaba, cada número que verificaba, era una prueba pequeña de que todavía podía hacer esto, que su mente no se había oxidado con meses de supervivencia básica, que todavía era la estudiante brillante que había sido hace años. A media mañana, uno de los otros empleados, un joven llamado Carlos con gafas de pasta y sonrisa amable, le trajo un café sin que ella lo pidiera. «Bienvenida al equipo», dijo simplemente. Lucía aceptó el café con gratitud. Era un gesto pequeño, pero significaba que no era completamente invisible aquí. A la hora del almuerzo, Elena se acercó a su escritorio. «Has hecho buen trabajo esta mañana. Las facturas están correctamente ingresadas. Encontraste 2 errores que yo había pasado por alto». «Bien hecho». «Gracias», respondió Lucía, sintiendo algo parecido al orgullo florecer en su pecho. «No me agradezcas. Solo estoy reconociendo un hecho», dijo Elena, pero había un tono de aprobación en su voz. «Tómate una hora para comer. Hay una cafetería en el sótano para empleados». Cuando Lucía bajó a la cafetería, se encontró en un espacio simple pero limpio, donde otros empleados comían y conversaban. Se sentó sola con el bocadillo que había traído de casa, pan con queso, nada especial, pero no se sintió miserable. Se sintió, por primera vez en mucho tiempo, como alguien con propósito. Esa tarde,
Mientras regresaba a casa en el metro, Lucía miró por la ventana el paisaje urbano que pasaba rápido. Madrid, con todas sus luces y sombras, sus desigualdades y posibilidades. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Álvaro. «Gracias por creer en mí. No lo decepcionaré». La respuesta llegó casi de inmediato. «Nunca pensé que lo harías». Lucía sonrió, guardando el teléfono en su bolso. Primer día, sobrevivido. Mejor aún, superado. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa de pequeños triunfos y obstáculos inesperados. Lucía se entregó al trabajo con una ferocidad que sorprendió incluso a Elena. Llegaba 15 minutos antes que nadie. Se quedaba hasta que terminaba cada tarea y estudiaba el manual de SAP durante las noches después de acostar a Mateo. Los números, las hojas de cálculo, los balances, todo eso había sido su lenguaje una vez, y redescubrirlo era como reencontrarse con una parte perdida de sí misma. Pero no todo era tan simple como columnas de cifras que cuadraban. Los rumores comenzaron en la segunda semana. Lucía los escuchó primero en fragmentos. Conversaciones que se interrumpían cuando ella entraba a la sala de descanso, miradas intercambiadas entre algunos empleados, silencios cargados de significado. Al principio intentó ignorarlos, concentrándose en su trabajo, demostrando con hechos que merecía estar allí. Pero los rumores tienen vida propia, especialmente en espacios cerrados donde la gente pasa 8 horas diarias buscando algo de qué hablar. Fue Carmen, una de las empleadas de recepción, no la rubia platino del primer día, sino otra mujer de unos 30 años, con permanente exagerada y maquillaje pesado, quien lo hizo explícito. Lucía estaba en la sala de descanso preparándose un café cuando Carmen entró con 2 compañeras. No la vieron inmediatamente, oculta detrás de la máquina de café. «Yo solo digo que es muy conveniente», comentaba Carmen en voz no tan baja como creía. «Una mujer aparece de la nada, sin experiencia reciente, sin título completo y de repente tiene un puesto en administración. ¿Y se supone que debemos creer que es solo por su talento? Álvaro la conoció en un supermercado, ¿no?», añadió una de sus amigas, con un tono que sugería que conocer era un eufemismo. «Exacto. Y ahora ella está aquí, sentadita en su escritorio, actuando como si fuera una de nosotras. Por favor, todas sabemos cómo funcionan estas cosas». Lucía sintió que el calor le subía por el cuello. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía la taza de café. Podía quedarse oculta, dejar que siguieran hablando, fingir que nunca escuchó nada. Pero algo en ella, algo que había estado dormido durante meses de humillaciones silenciosas, se despertó. Salió de detrás de la máquina de café. Las 3 mujeres se quedaron congeladas, sus rostros pasando rápidamente de la sorpresa a la vergüenza mal disimulada. «Hola», dijo Lucía con una voz sorprendentemente firme. «Siento interrumpir, pero ya que están hablando de mí, tal vez deberían hacerlo a mi cara». Carmen recuperó la compostura primero, cruzando los brazos en actitud defensiva. «No es personal, cariño. Solo que todos nos preguntamos cómo conseguiste este trabajo. ¿De verdad quieren saberlo?», preguntó Lucía, dejando su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Lo conseguí porque tengo formación en contabilidad, porque dejé la universidad no por flojera, sino porque quedé embarazada, y mi pareja me abandonó, porque pasé años trabajando hasta que la pandemia cerró mi lugar de empleo, porque sobreviví meses limpiando cristales y haciendo trabajos que ustedes probablemente no querrían ni mirar, y porque cuando Álvaro de la Vega me ofreció una oportunidad, decidí tomarla en lugar de quedarme sintiendo lástima de mí misma». El silencio en la sala era absoluto. «Y si ustedes creen que hay algo más», continuó Lucía mirando directamente a Carmen, «las invito a que revisen mi trabajo. Pregúntenle a Elena, pregúntenle a cualquiera que haya visto las facturas que proceso, los errores que encuentro, las horas que trabajo. Y entonces, si todavía piensan que estoy aquí por otra razón que no sea mi capacidad, pueden venir a decírmelo directamente». Carmen abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus 2 amigas miraban el suelo, claramente incómodas. «Eso pensé», dijo Lucía tomando su café y saliendo de la sala con la cabeza alta, aunque por dentro sentía que las piernas le temblaban. Esa tarde, mientras trabajaba en su escritorio intentando concentrarse en una conciliación bancaria particularmente complicada, Elena se acercó y se sentó en la silla junto a ella. «Me enteré de lo que pasó en la sala de descanso». Lucía sintió que su estómago se contraía.
¿Había ido demasiado lejos? ¿La despedirían por crear conflictos? Lo siento, yo... No te disculpes, la interrumpió Elena con firmeza. Hiciste bien en defenderte. Los rumores son inevitables cuando alguien nuevo llega, especialmente cuando esa persona ha sido contratada directamente por el jefe. Pero lo que importa es cómo respondas. ¿Y cómo respondí? Con dignidad, con hechos. Eso es más de lo que la mayoría hace. Elena hizo una pausa. Lucía, voy a ser honesta contigo. Cuando Álvaro me dijo que quería contratarte, tuve mis dudas. No porque pensara nada inapropiado, sino porque me preocupaba que fueras otro de sus proyectos de conciencia. Álvaro es un buen hombre, pero a veces ve el mundo en blanco y negro. Lucía escuchaba atentamente, sin saber a dónde conducía esta conversación. Pero he trabajado con muchas personas en mis 25 años en este negocio, y puedo reconocer talento cuando lo veo. Tú lo tienes. Eres meticulosa, trabajadora, y tienes un ojo para los detalles que la mitad de mi equipo no posee. Así que no dejes que nadie te haga sentir que no mereces estar aquí. ¿Entendido? Lucía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. ¿Entendido? Bien. Ahora termina esa conciliación. Tengo una reunión con proveedores mañana y necesito esos números. Elena se fue dejando a Lucía sola con sus pensamientos y su computadora. Miró la pantalla, las columnas de números esperando ser verificados, y sintió algo parecido a la determinación solidificarse en su pecho. No importaba lo que dijeran, no importaban los rumores o las miradas. Ella había luchado demasiado, había sobrevivido demasiado para dejar que las opiniones de otros la definieran. Esa noche, mientras cenaba con Mateo en su pequeño apartamento, pasta con salsa de tomate, simple pero suficiente, su hijo le preguntó: «Mamá, ¿por qué sonríes?» Lucía ni siquiera se había dado cuenta de que estaba sonriendo. «Porque hoy fue un buen día, mi amor». Y era verdad. A pesar de todo, había sido un buen día. Porque Lucía Romero había aprendido algo fundamental. La dignidad no es algo que otros te dan, es algo que tú eliges reclamar. 3 meses después de su primer día, Lucía se había convertido en una pieza indispensable del equipo administrativo. Elena le había confiado la responsabilidad de supervisar el presupuesto trimestral del hotel, un proyecto que involucraba coordinar con diferentes departamentos y presentar un análisis financiero completo. Era la oportunidad que Lucía había estado esperando, la posibilidad de demostrar que podía ser más que una simple procesadora de facturas. Trabajó noches enteras en el proyecto, cruzando datos, identificando áreas de optimización, proponiendo mejoras que podrían ahorrar miles de euros sin sacrificar calidad. Mateo, paciente como siempre, hacía sus tareas junto a ella en la mesa pequeña del apartamento, ambos inclinados sobre sus respectivos papeles, bajo la luz amarillenta de la única lámpara que funcionaba bien. La presentación estaba programada para un martes por la mañana, en la sala de juntas del hotel. Asistirían Elena, Álvaro y los jefes de departamento. Lucía había ensayado su exposición docenas de veces, hasta que cada número, cada gráfico, cada propuesta estaba grabado en su memoria. Pero el lunes por la noche todo se desmoronó. Su teléfono sonó a las 11 de la noche. Era la señora Amparo. «Lucía, hija, es Mateo. Tiene mucha fiebre. Está ardiendo». El pánico reemplazó instantáneamente cualquier pensamiento sobre presupuestos o presentaciones. Lucía corrió al apartamento de Amparo, solo un piso más abajo, y encontró a su hijo temblando bajo una manta, su frente perlada de sudor, sus mejillas rojas como manzanas. «Mi amor, ¿qué te duele?», preguntó tocando su frente que ardía como una estufa. «Todo, mami, me duele todo», gimió Mateo con voz débil. Las siguientes horas fueron una pesadilla de urgencias, salas de espera frías y el miedo primordial de toda madre. Los médicos diagnosticaron una infección respiratoria aguda, nada mortal, pero requería observación y antibióticos. Mateo tendría que quedarse en casa al menos 3 días. Lucía se sentó en la silla de plástico del hospital, mirando a su hijo dormir con el gotero en el brazo, y sintió que el mundo se le venía encima. La presentación era mañana, meses de trabajo, la oportunidad de demostrar su verdadero valor, pero era su hijo, y esa nunca fue realmente una elección. A las 6 de la mañana, con Mateo finalmente dormido en su cama después de regresar del hospital, Lucía llamó a Elena. «No puedo ir hoy. Mi hijo está enfermo. Lo siento muchísimo.
Lucía, respira. La voz de Elena era firme pero comprensiva. ¿Está bien tu hijo? Sí, pero necesita que me quede con él. Hubo una pausa. Lucía podía imaginar a Elena calculando las implicaciones, la presentación que tendría que posponerse, los directivos que ya habían bloqueado sus agendas. ¿Tienes el material preparado? Sí, todo. Está en mi ordenador y tengo una copia en una memoria USB en mi escritorio. Entonces yo haré la presentación. Tú cuida de tu hijo. Elena, no puedo pedirte que... No me lo estás pidiendo. Te lo estoy diciendo, has hecho el trabajo. El trabajo hablará por sí mismo. Ahora ve a cuidar de Mateo. Lucía colgó con los ojos llenos de lágrimas. Pasó el día alternando entre cuidar a su hijo, líquidos, medicamentos, paños fríos, y mirar obsesivamente su teléfono, esperando noticias de cómo había ido la presentación. No fue hasta las 4 de la tarde que llegó un mensaje, pero no era de Elena, era de Álvaro. Necesito verte. Mañana a las 10 a.m. en mi oficina. Es importante. El tono era seco, profesional, carente de la calidez que había caracterizado sus interacciones previas. Lucía sintió que el estómago se le hundía. Algo había salido mal, terriblemente mal. Esa noche apenas durmió. Mateo, gracias a los antibióticos, estaba mejor, pero ella estaba consumida por la ansiedad. La despedirían. ¿Habían encontrado errores en su trabajo? ¿Los rumores finalmente habían llegado a oídos equivocados? A la mañana siguiente, con Mateo quedándose con Amparo, Lucía se vistió con manos temblorosas. El trayecto al hotel fue un borrón. Sus pies la llevaron automáticamente a través del vestíbulo al ascensor hasta la puerta de la oficina de Álvaro en el 5º piso. Tocó. Una voz desde dentro le indicó que pasara. La oficina de Álvaro era exactamente como lo había imaginado, elegante, espaciosa, con ventanales que daban al Parque del Retiro, pero ella apenas lo notaba. Su atención estaba completamente enfocada en Álvaro, sentado detrás de su escritorio de caoba, y en Elena de pie junto a él. La expresión en ambos rostros era inescrutable. «Siéntate, Lucía», dijo Álvaro señalando una silla. Ella obedeció, sintiendo que cada segundo de silencio era una eternidad. «Tu presentación de ayer», comenzó Álvaro. Lucía cerró los ojos preparándose para el golpe. Fue extraordinaria. Sus ojos se abrieron de golpe. «¿Qué?» «Elena presentó tu trabajo», continuó Álvaro, con una expresión que lentamente se transformaba en algo parecido al orgullo. «Y no solo identificaste áreas de mejora que nadie más había visto, sino que propusiste soluciones viables que podrían ahorrarle al hotel más de 200.000 euros anuales. Los jefes de departamento estaban impresionados», añadió Elena. Algunos escépticos al principio, pero cuando vieron los números no pudieron discutirlos. Lucía sintió que el aire volvía a sus pulmones. «Entonces, ¿no estoy despedida?» Álvaro soltó una carcajada breve. «¿Despedida? No, todo lo contrario. Quiero ofrecerte la dirección del nuevo proyecto de expansión financiera de la cadena hotelera. Estarías a cargo de optimizar costos en los 7 hoteles, reportando directamente a Elena y a mí». El mundo pareció detenerse. «Yo no sé qué decir». «Di que sí», respondió Elena con una pequeña sonrisa. «Porque si dices que no, tendré que buscar a alguien más, y francamente, nadie más está tan calificado». «¿Cómo está tu hijo?», preguntó Álvaro, su expresión suavizándose. «Mejor, mucho mejor, gracias». «Bien, porque esto viene con un aumento salarial significativo y horarios flexibles. No quiero que tengas que elegir entre tu trabajo y tu familia nunca más». Lucía sintió que las lágrimas finalmente escapaban, rodando por sus mejillas sin permiso. Gracias por verme, por creer en mí cuando nadie más lo hacía». Álvaro se levantó y rodeó el escritorio, extendiendo su mano. «No me agradezcas. Tú hiciste el trabajo. Tú demostraste tu valía. Solo te di la oportunidad. El resto fue todo tuyo». Lucía estrechó su mano sintiendo que algo fundamental había cambiado. No era la mujer humillada en un supermercado, era Lucía Romero, y había ganado su lugar en el mundo. 6 meses después, Lucía estaba de pie frente al ventanal de su nueva oficina, una pequeña pero luminosa sala en el 4º piso del Hotel de la Vega, observando el atardecer teñir de naranja y rosa el cielo madrileño. El Retiro se extendía verde y tranquilo a lo lejos, y por primera vez en años, sintió que podía respirar sin el peso constante de la supervivencia sobre sus hombros. Su vida
había cambiado de formas que apenas podía procesar. El salario le permitía pagar un apartamento más grande en un barrio mejor, donde Mateo tenía su propia habitación pintada del azul que él había elegido. Podían comprar comida sin contar cada céntimo. Ella había podido comprarle zapatos nuevos, ropa sin remiendos, incluso algunos juguetes, pequeñas cosas que para otros eran normales, pero que para ellos eran milagros cotidianos. Pero más importante que el dinero, era algo que no tenía precio, su dignidad restaurada. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¿Tienes un minuto?», preguntó Álvaro asomando la cabeza. «Claro, pasa». Álvaro entró, con 2 tazas de café en las manos. Le ofreció una a Lucía y se sentó en la silla frente a su escritorio, un gesto que había repetido muchas veces en estos meses. Sus conversaciones habían evolucionado desde lo estrictamente profesional hasta algo más profundo, una amistad improbable, construida sobre respeto mutuo y honestidad. «Quería hablar contigo sobre algo personal», comenzó Álvaro con una expresión que Lucía no lograba descifrar. «Te escucho». Ese día en el supermercado, cuando te vi por primera vez, hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «No solo te miré con desprecio, te miré con la misma indiferencia con la que había mirado a cientos de personas durante toda mi vida. Y eso fue peor». Lucía guardó silencio, permitiéndole continuar. «Mi madre me enseñó que el éxito era la única medida del valor de una persona, que los pobres eran pobres por falta de esfuerzo. Durante 43 años viví en una burbuja donde esa narrativa era verdad porque nunca la cuestioné, hasta que te conocí. Álvaro, déjame terminar», pidió con la voz ligeramente quebrada. «Tú me mostraste algo que había ignorado toda mi vida, que el privilegio es una lotería, no un mérito. Que la pobreza no es una falla moral, sino una consecuencia de sistemas injustos, de circunstancias fuera de control, de un mundo que no da las mismas oportunidades a todos, y que la verdadera medida de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en cómo trata a los demás cuando nadie está mirando». Lucía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Cambiaste mi perspectiva del mundo», continuó Álvaro, «y quería agradecértelo. No tienes que agradecerme nada. Tú me diste una oportunidad cuando nadie más lo haría». «No», corrigió él mirándola directamente a los ojos. «Tú ya tenías el talento, la determinación, la capacidad. Yo solo abrí una puerta. Fuiste tú quien atravesaste y demostraste que merecías estar del otro lado». El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de un entendimiento compartido. 2 personas de mundos opuestos que se habían encontrado en el momento preciso, cambiando mutuamente sus vidas de maneras que ninguno había anticipado. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Lucía con una sonrisa pequeña. «Ese día en el supermercado, cuando me humillaron frente a todos, pensé que era el punto más bajo de mi vida, que nunca podría recuperarme de esa vergüenza. Y ahora sé que fue el comienzo, el momento en que alguien finalmente me vio. No como un problema, no como una estadística, sino como una persona con valor y potencial». Álvaro asintió lentamente. «He estado pensando en expandir nuestro programa de contratación, buscar talento en lugares no convencionales. Personas que, como tú, tienen las habilidades pero no las oportunidades. ¿Te gustaría ayudarme a diseñarlo?». «Me encantaría», respondió Lucía sin dudarlo. Más tarde esa noche, Lucía llegó a su nuevo apartamento y encontró a Mateo haciendo los deberes en la mesa del comedor. El niño alzó la vista y le sonrió con esa sonrisa que siempre derretía su corazón. «Hola, mami. ¿Cómo estuvo tu día?». «Muy bien, mi amor», respondió abrazándolo fuerte. «Muy bien. Después de cenar, una comida real, con proteína y verduras, no solo arroz», Lucía acostó a Mateo en su cama nueva. El niño se aferraba a su conejo de peluche, el mismo que había encontrado en un contenedor meses atrás, un símbolo silencioso de dónde habían estado. «Mami, ¿somos ricos ahora?», preguntó Mateo con la inocencia de sus 6 años. Lucía sonrió, acariciando su cabello. «No, cariño, no somos ricos, pero estamos bien, y eso es más que suficiente. Ya no tenemos que preocuparnos. Siempre habrá cosas de qué preocuparse, pero ahora tenemos más herramientas para enfrentarlas». Mateo pareció satisfecho con esa respuesta y cerró los ojos. Lucía se quedó sentada junto a él hasta que su respiración se volvió profunda y regular. Caminó hasta la ventana de la sala, mirando las luces de Madrid.
En algún lugar de esa ciudad inmensa había otras Lucías, otras madres luchando, otros talentos desperdiciados, otros sueños aplazados por circunstancias crueles. Pero ahora ella estaba en posición de hacer algo al respecto. Sacó su teléfono y comenzó a escribir notas para el programa de contratación que Álvaro había propuesto. Ideas fluían de su mente, asociaciones con servicios sociales, entrevistas enfocadas en potencial más que en currículums perfectos, programas de mentoría. En su escritorio, junto a su laptop, descansaba un pequeño objeto que había conservado como talismán, el vale de asistencia social arrugado del supermercado. Lo había guardado no como recuerdo de humillación, sino como símbolo de resistencia. Lucía Romero había aprendido que la dignidad no es algo que se pierde cuando caes, es algo que mantienes incluso en el suelo, esperando el momento de levantarte. Y cuando alguien te tiende la mano no es debilidad aceptarla, es sabiduría, porque todos en algún momento necesitamos ser vistos, escuchados, reconocidos. Y cuando finalmente lo somos, no solo cambiamos nosotros, cambiamos el mundo. Fin. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Te ha gustado la historia? Cuéntame aquí en los comentarios qué te ha parecido y si harías algo diferente. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Activa la campana para recibir una notificación cada vez que se publique un nuevo video. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces.